Bienvenidos fanáticos del boxeo y amigos de Richie Blog. Yo soy su servidor, el Dr. Crypto, y si este video tiene éxito, voy a estar con ustedes más a menudo en cápsulas de salud que nos afectan y que nos importan. El día de hoy vamos a platicar de un video que ya tuvo mucho éxito hace unos meses, gracias a Dios. Se trata del video de levadura de cerveza, cómo usarlo, la dosis adecuada y cuáles son los beneficios de tomar la levadura de cerveza, sobre todo si estás entrenando. Ese video de la levadura de cerveza lo voy a dejar aquí en la pestaña comunidad y en el link de los comentarios principales para que puedas checarlo después de ver este video. Está muy interesante. En este video yo quiero puntualizar cuáles son los peligros. Los peligros de excedernos en la levadura de cerveza, los peligros de excedernos en la creatina y los peligros de excedernos en una dieta hiperproteinémica. Hay que considerar muchas cosas. Si tú vas a entrar a un programa, a un régimen de ejercicio, tenemos que considerar tu edad, tu nivel de entrenamiento, tu condición, si estás acondicionado o no, si eres sedentario, que la mayoría lo somos, si eres un deportista de fin de semana, ya que los deportistas de fines de semana tienden a desgarrarse los músculos, a lastimarse con mayor frecuencia que aquel que está acostumbrado a hacerlo por lo menos un día sí, un día no, un día sí, un día no. Los hábitos son muy importantes, mis amigos. Mi hermano Richie me invitó a participar en su canal y uno de nuestros primeros videos fue la serie de cómo perder peso. Su servidor, el Dr. Crypto, bajó más de 15 kilos en un mes. Me sometí a un régimen de ejercicio moderado, pero lo que realmente cambió fue mi dieta. Yo he llegado a la conclusión de que no importa las horas que te mates en el gimnasio, no sirven de nada si cuando sales te vas a tragar los tacos, las tortas, los refrescos, vas a echar a la basura tu trabajo en el gimnasio. También en el gimnasio tienes que hacer las cosas adecuadamente, y si este video tiene éxito, vamos a recurrir de nuestros amigos fisioterapeutas profesionales y expertos en el tema para que nos expliquen las maneras correctas de ejercitar nuestros músculos sin tener que lesionarnos. Y sí, desafortunadamente su servidor padece de hernias en la espalda, provocadas por un mal entrenamiento, provocadas por la ignorancia, y me lo ocasioné haciendo peso muerto. Pero bueno, ya sin dar tanto rodeo al asunto, vamos a platicar de la levadura de cerveza. ¿Realmente funciona? Pues sí, mis amigos, la respuesta es sí, definitivamente funciona, siempre ha funcionado y es de los suplementos más baratos que puedas encontrar, y sí, realmente funciona. Pues la naturaleza es sabia, tan sabia como peligrosa. Gracias a su alto contenido en vitaminas y en minerales, la levadura de cerveza se ha convertido en un suplemento nutricional por excelencia para fortalecer el sistema inmunológico y en estos últimos tiempos también para el aumento de la masa muscular. Es un suplemento muy rico en fibras, haciéndolo excelente para aumentar de peso, pero de una manera saludable y fortalecer los músculos, sin incluir grasa en nuestra dieta. Está altamente recomendado para deportistas y atletas en periodos de entrenamiento para después de su rutina de ejercicios. Y a ustedes, mis amigos, que les gusta entrenar, que les gusta el box, yo les recomiendo que después de su entrenamiento de box, después de estar entrenando, se tomen su levadura de cerveza. Los va a ayudar a la recuperación, ya que tiene complejo B, y esto los va a ayudar a que se recuperen sus músculos más rápido. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son los beneficios de la levadura de cerveza para ganar masa muscular? Pues miren, la levadura de cerveza es conocido como uno de los cultivos realizados por el hombre más antiguos. Esto viene de la descomposición del gluten. El gluten se encuentra en la cebada, dando como resultado este fermento que conocemos como levadura de cerveza y cuyas propiedades para ganar músculo son las siguientes. 1. Aumenta la masa muscular. ¿Por qué? La levadura de cerveza es rica en proteínas y vitamina B, complejo B. Sí, el famoso complejo B.
Como sabemos, la proteína es un nutriente esencial a la hora de ganar masa muscular. De hecho, cuando queremos ganar músculo, la mayoría de suplementos que encontramos en tiendas especializadas contienen complejo B, vitamina B1, B2, B6 y proteínas. De este modo, la levadura de cerveza ayudaría en este cometido. Las propiedades regeneradoras, mis amigos. La levadura de cerveza, usándola bien, es una maravilla. Tienes que usarlo bien y vas a tener muy buenos resultados. La levadura de cerveza ayuda a reparar y rejuvenecer los tejidos del cuerpo, lo cual es ideal para los deportistas de alto rendimiento. También tiene propiedades digestivas. Este producto, la levadura, es de rápida absorción, fácil de digerir, por lo que actúa rápidamente sobre los músculos, haciéndolos más grandes, a diferencia de otros productos que necesitan tiempo y necesitan ejercicio para que funcionen correctamente. Por otro lado, hay que recordar que si se consume más levadura de cerveza de la cuenta y no se hace ejercicio, se puede correr el riesgo de engordar y te vas a poner bien gordo si tomas la levadura de cerveza y no haces ejercicio. En serio, por eso es fundamental que sea un nutriólogo, un especialista, un nutriólogo, quien te indique la cantidad exacta a consumir. Mucho ojo, yo les estoy hablando si son deportistas y hacen ejercicio 2-3 veces por semana, está bien. 2-3 veces por semana está bien y aún así se considera poco, pero ahí puedes hacerlo. Pero si no haces ningún ejercicio, ninguna actividad, mejor no la tomes. Ahora, ¿cómo vas a tomar la levadura de cerveza para hacer crecer los músculos? Existen dos maneras de consumir la levadura y de ambas formas es igualmente efectivo. Ten en cuenta que antes de comenzar a ingerir cualquiera de estas dos vías con el fin de aumentar de peso, con el fin de ponerte mamado, debes de consultarlo con tu médico de cabecera. Tu médico te tiene que mandar exámenes de laboratorio, cómo andas de tu azúcar, de tus triglicéridos, de tu colesterol, de tu ácido úrico, una biometría hemática para ver cómo anda tu hemoglobina, tu hematocrito, todo. Tenemos que revisarte bien. Tenemos que ver cómo funciona tu riñón, si eres apto o no eres apto para tomar suplementos alimenticios. No solamente es de agarrar los polvos y comértelos, no es así. Pues las cápsulas o comprimidos, estas cápsulas se consiguen en las farmacias o en las tiendas naturistas y se venden sin receta. Muchas de estas cápsulas vienen en diferentes presentaciones y con diferentes porciones por dosis. Por lo tanto, es necesario que sigas al pie de la letra las instrucciones del fabricante, porque dependiendo de los gramos que contenga cada comprimido, se toman entre 1 o 2 cápsulas antes del almuerzo. Sin embargo, te recomendamos que comiences con una y después incluyas la otra después. También la puedes encontrar en polvo. Esta es la alternativa más saludable y más barata. Puedes adquirir la levadura de cerveza en tiendas naturistas o en un súper, en el mercado, en el Descargue, aquí en el Descargue Estrella en León. Ahí venden en Mamá Coneja, por si andas por aquí y no es comercial. Y la puedes consumir como un suplemento en comidas, bebidas o yogures, así como se hace comúnmente con la avena. Considera esta vía de consumo, por favor, ya que es la más efectiva para la absorción del cuerpo. ¿Cuántas cucharadas de levadura de cerveza vas a tomar al día? Pues mira, lo recomendado para un adulto sano, ya vimos que ya fuiste con tu médico de cabecera, ya fuiste con la nutrióloga y eres sano, ¿ok? Si estás sano, pues vas a tomar entre 3 y 4 gramos al día, distribuidos en dosis de a 1 gramo. Es muy poquito, ¿te das cuenta? Muy poquito. Por ello, si vas a tomarlo en cucharadas, es mejor que lo peses primero en una báscula de cocina. Es importante no sobrepasar estas dosis para evitar un efecto de rebote y terminar en una sobredosis. Sabiendo que se debe de consumir 1 gramo por dosis, entonces esta es la distribución que se recomienda. Primero, te tomas 1 gramo después de realizar tu rutina de ejercicios diarios. Esa es la primera manera. 1 gramo después de echar tu sesión de box. Terminas tu box y ya te tomas 1 gramo de levadura de cerveza. También puedes hacerlo 1 gramo 5 o 10 minutos antes del almuerzo. O 1 gramo en la merienda para que el cuerpo transforme dicha levadura en energía durante el día y se asimile correctamente.
Aunque solo te comento que debes de consumir los primeros 3 gramos por día, te recomiendo que sea así durante 2 semanas y luego aumentes la dosis de 1 gramo a 2 gramos en alguna de las comidas, preferentemente en el almuerzo, para que la actividad restante del día la transforme y no se acumule y no engordes. Ahora que ya sabes cómo tomar la levadura de cerveza para aumentar la masa muscular, puede que también te interese el video que se hizo viral hace unos meses de la levadura de cerveza, donde puedes ver claramente que es muy poquito. Si la vas a tomar en polvo es muy poquito, es un vaso de agua y vas a poner 1 gramo en ese vaso con agua y así te la vas a tomar. Es muy importante que veas ese video, te lo voy a dejar en la descripción, en la cajita de comentarios y como video final para que lo cheques. Antes de seguir con este video, quiero pedirte un favor: suscríbete al canal si no te has suscrito, toca la campanita y activa las notificaciones. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video, porque Richie está preparando un especial de Julio César Chávez. No te lo puedes perder y no sé si ese especial vaya a salir mañana o el domingo, nadie sabe. Por eso, suscríbete al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando va a salir el especial de Julio César Chávez, el César, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Y regálame un like si estás de acuerdo. Pues sí, todo muy bonito, te pones mamado con los polvos y así como si nada. No, esto tiene que ser administrado por especialistas. Insisto, tienes que consultar con tu médico y con tu nutriólogo y solamente ellos te pueden dar la vía adecuada. ¿Por qué? Porque puedes desarrollar también piedras en los riñones. Ese es otro de los peligros, mis amigos. El cólico nefrítico es uno de los dolores más terribles que un ser humano puede soportar. Muchas personas de hecho mueren por un infarto secundario al dolor que causa el cólico nefrítico. El cólico nefrítico puede ser ocasionado cuando una piedra se atora en tu riñón y dependiendo de dónde se atore la piedra va a ser el nivel del dolor y va a ser la posible complicación. Complicaciones de tener piedra en los riñones son muchas, pero generalmente desembocan a problemas renales, a una insuficiencia renal. Entonces, es verdad que dicen que tomar suplementos te puede predisponer a piedras en los riñones y te puede fregar los riñones. Sí, absolutamente cierto. Puedes desarrollar insuficiencia renal a causa de una dosis mal administrada. Levadura de cerveza, creatina, suero de leche, albúminas de huevo, aminoácidos, todo eso se filtra a través del riñón y si no lo haces como se debe de ser apropiadamente y si no te hidratas, muy seguramente puedes terminar en el hospital. Cuídate mucho, cuida tu salud, cuida tus riñones y siempre acude a un profesional. No le hagas caso al mamado del gimnasio, no le hagas caso al bruto del gimnasio, a tu vecino mamado. No, ve con un profesional. Ellos estudiaron y ellos saben lo que dicen. Esto es todo por el día de hoy. Esperamos el especial de Julio César Chávez que mi hermano les tiene preparados. Y antes de despedirme, les quiero hacer una atenta invitación a que se suscriban a mi canal, a Crypto TV, porque hago análisis esotéricos de películas de Hollywood. También tocamos temas de misterio, de terror, un poquito de todo y los invito si quieres pasarte un tiempo genial, un rato agradable, si quieres ver algo agradable para la hora de la comida o de la cena o te quieres espantar un ratito por la noche, pasa a Crypto TV. Créeme, te la vas a pasar muy bien.